La práctica totalidad de la judicatura ha tenido que salir en defensa de la independencia del Poder Judicial y este es un mal síntoma. Han intentado erosionar esa independencia y el Poder Judicial ha hablado, ha pedido garantía frente al poder político y se ha denunciado la quiebra de los pilares del Estado de Derecho y de la igualdad de los españoles. La trascendencia social de lo que está pasando en España se manifiesta también en la percepción de los ciudadanos sobre la justicia y sobre las instituciones, porque la politización es un desprestigio institucional y, desde luego, reduce considerablemente la confianza de los ciudadanos en la justicia. Pero es que, además, esa politización también nos arrastra a la judicialización de la política, porque al final, ¿qué es lo que va a suceder, señorías? Que los problemas políticos que deben debatirse van a acabar resolviéndose en sede judicial. Por lo tanto, ambos fenómenos esencialmente representan un gravísimo riesgo para la calidad de la democracia y son, por lo tanto, de gran trascendencia social. Por eso esta iniciativa es especialmente importante. No olvidemos, además, que la politización de la justicia tiene también serias repercusiones económicas. Yo les invito a leer en ese punto el informe Funcas, uno de los últimos informes, que hace un análisis detallado acerca de los efectos económicos concretos, porque la eficacia del sistema judicial es determinante para el dinamismo de las inversiones económicas. Si la justicia se politiza, perdemos seguridad jurídica y sufre también el emprendimiento y, por supuesto, como digo, la inversión empresarial. Existen ya en España evidencias de que la eficacia judicial ha impactado en diversos canales macroeconómicos y hay varios estudios que así lo acreditan. ¿Quién invierte, señorías, en Venezuela? ¿Quién invierte en Venezuela? Bueno, pues la percepción de los ciudadanos y de los inversores impide el dinamismo económico de aquel país y hoy los españoles están percibiendo también un riesgo permanente de politización de la justicia, lo que genera una desconfianza importante y debilita considerablemente la economía. Y voy más allá. Miren, señorías, así como el autoritarismo lo que pretende es acallar a los disidentes y evitar sus expresiones públicas, sin embargo, el totalitarismo busca no solo acallar, sino algo más importante, que es extirpar las formas de pensamiento opuesto. ¿Cómo? Pues mediante el adoctrinamiento y mediante la remodelación de las mentalidades culturales. Fíjense que esto, por desgracia, no es nada nuevo. Casi 4 décadas después de la Revolución Cubana de 1961, concretamente en 1999 en Venezuela, resumió Fidel Castro su pensamiento en torno al componente educativo y cultural de cualquier proceso revolucionario, de cambio de régimen. Y dijo esto: una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Esto, cambiemos de siglo si quieren, vamos ahora a nuestros años inmediatamente precedentes y les invito a leer, igual han leído ya algo, el libro de Timothy Snyder, que se escribió en 2017, sobre la tiranía, 20 lecciones para aprender del siglo XX. Está de plena actualidad, se lo digo porque se acaba de publicar un extraordinario artículo de Rosa Díez donde analiza varios capítulos de este libro y habla de no obedecer por anticipado. Y el primer capítulo habla de eso, de cómo evitar la tiranía. Y nos dice, además, que nos brinda una serie de lecciones para que esa tiranía de la que les hablo, ya sea la nazi o la comunista que asoló Europa en el siglo XX, pues no pueda prender ahora en una época de franco retroceso de las democracias, no solo en España, no puede aprender en el siglo XXI. Y dice Snyder lo siguiente: no somos más sabios que los europeos que vieron cómo la democracia se rendía ante el autoritarismo del siglo XX. Pero cuando el orden político parece amenazado, como nos sucede ahora, nuestra ventaja es que podemos aprender de la experiencia pasada para impedir el avance de la tiranía.
Señorías, esta proposición no de ley pretende que reflexionemos sobre esto y pretende que introduzcamos, en la medida de nuestras posibilidades, los controles necesarios para evitar que llegue esa tiranía hacia la que caminamos sin freno. Fíjense que cuando los padres fundadores de la Constitución americana de 1787, por cierto, todos ellos bastante más jóvenes que los que estamos aquí, pues para elaborar aquella Constitución, después de haber hecho la Declaración de Independencia de 1776, meditaban sobre la caída de las democracias en la antigüedad, porque precisamente de la historia creo que podremos coincidir en que se obtienen importantes lecciones para impedir caer en los errores del pasado. Y así estos padres fundadores estadounidenses recordaban que Aristóteles advirtió que la desigualdad conlleva inestabilidad y Platón que estaba convencido de que los demagogos se aprovechan de la libertad de expresión para erigirse en tiranos. Por lo tanto, aprendamos del pasado, como hicieron ellos, para intentar, y esto es donde pusieron mayor énfasis en esa Constitución, como lo hicieron también nuestros constituyentes, por cierto, en 1978, establecer un sistema de frenos y contrapesos para evitar lo que los antiguos filósofos denominaban tiranía, es decir, que un solo individuo o un grupo usurpe el poder burlando las leyes en su propio beneficio. Pues bien, no hay mejor ejemplo contemporáneo de cómo llegar a la demolición de un Estado democrático que lo que estamos viviendo en este momento en España. Sánchez, señorías, ha parasitado todas las instituciones y el poder se acumula en torno a él. De ahí su obsesión, verán ustedes las últimas declaraciones, su obsesión por controlar no solo la Fiscalía, como ya dijo hace años que lo hacía, sino también el Tribunal Constitucional, como de facto lo hizo en diciembre de 2022, sino como también le estarán escuchando su pesar porque no puede controlar todavía el órgano de gobierno de los jueces. Y de ahí que cada vez que se le pregunta acerca de cualquier vulneración de la Constitución, él dice no, lo ha vulnerado el PP porque hay que inmediatamente renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que no dice es que está en esa obsesión de acumulación del poder y de que es un país democrático que está transitando hacia la tiranía. De la historia también podemos aprender que cuando ese tránsito se lleva a cabo desde las propias instituciones, no hace falta ni armas, ni hace falta violencia física explícita. ¿Por qué? Porque esto, yo se lo he dicho algunas veces en esta tribuna, es la lluvia fina. Ya cambiamos el lenguaje, va cambiando la sociedad y vamos aceptando que hoy ya se habla de amnistía con una normalidad apabullante y, como digo, de estas incursiones del poder político en la judicatura, que es de lo que trata esta proposición no de ley, ya lo hemos normalizado. Porque fíjense, todo vale con tal de evitar a la ultraderecha. Todo vale con tal de evitar que el Partido Popular y Vox puedan alcanzar el gobierno. Y no sé si han visto las entrevistas de los últimos días que se hacen sobre las mentiras de Sánchez, y cuando les preguntan a los socialistas sobre las mentiras de Sánchez, acaban diciendo, bueno, pues sí, incluso acaban diciendo, no nos gusta, tampoco nos gusta la amnistía, pero hombre, antes de que pueda llegar la derecha al poder, pues todo se justifica. Estamos en una situación muy preocupante, señorías, porque un ciudadano que se adapta de esta manera está enseñándole al poder lo que puede hacer. La obediencia anticipatoria, decía Rosa Díez en su artículo, es una tragedia política. Porque la historia ha demostrado que gracias a que millones de personas brindaron voluntariamente sus servicios a líderes como los nazis o los comunistas, uno en el 32 en Alemania o en el 46 en Checoslovaquia, tanto unos como otros se dieron cuenta de que podían avanzar rápidamente hacia el cambio de régimen. Tengamos memoria, señoría, les pido que recordemos la historia y que nos afanemos en evitar entre todos que algo así pueda suceder. Pero ya hemos visto esa
sumisión de la sociedad. Nos lo hicieron primero con la pandemia, ahora lo vemos con la amnistía, por cierto, para aquellas personas que repite que lo volverán a hacer. O sea, todo lo contrario a lo que se puede amnistiar. Ya están preparando la consulta telemática, no sé si lo han escuchado esta misma mañana. Los separatistas están ya haciendo sus deberes. Y lo cierto es que, como dicen muchos autores, pues el cordero siempre quiere ser acogido por su pastor. Esperemos que hoy aquí pues no seamos corderos. Porque fíjense, Sánchez ha llamado, espero que lo hayan escuchado, porque se ha repetido mucho en los medios, a construir un muro de democracia, progreso y convivencia contra la derecha retrógrada y reaccionaria del Partido Popular y de Vox. Esto lo ha dicho Sánchez, esto lo ha dicho un presidente del Gobierno. Sí, termino, Presidenta. La exclusión o la muerte social del disidente político o de los jueces o de los fiscales independientes es una vieja técnica que al final pues no hace falta marcar las casas de los no adeptos como se hacía con los judíos, pero que nos puede llevar al mismo fin. Yo les pido, por favor, que hagan un esfuerzo. Creo que el contenido de la proposición es muy sensato, las cuestiones que se plantean son muy cabales y yo les pido que voten a favor. Muchas gracias.